Gracias, estimados lectores de verdadesyrumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Desafortunadamente, el juego político en Venezuela parece que está trancado. Por un lado, el oficialismo se niega a aceptar las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, que buscan la suspensión de un proceso electoral que, además de carecer de las condiciones de transparencia y credibilidad necesarias para que la población acuda a votar con confianza, es un riesgo de salud pública en medio de una pandemia cuyo impacto real en Venezuela se desconoce con exactitud. Por otro lado, la Unión Europea y su aliado nacional Enrique Capriles Radonsky están aumentando la presión porque sus propuestas de suspensión o de posposición de las elecciones no han dado los resultados esperados, mientras que la coalición que lidera Juan Guaidó solamente se limitó a aprobar un acuerdo para la consulta popular que incluye una trampa. ¿Cuál fue la trampa del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 1 de octubre? Que en el tercer punto del acuerdo se incluye la continuidad de la actual Asamblea Nacional y por consiguiente del gobierno interino. Lo peor es que ese tercer punto del acuerdo avala la continuidad de lo que hemos llamado, en verdades y rumores, la franquicia en el exilio. ¿Qué son los negocios que, gracias a la crisis venezolana, han hecho personajes de la oposición, principalmente de voluntad popular? El juego parece entonces trancado. No se avisora ninguna solución a corto, ni siquiera a mediano plazo, a la situación de calamidad que afectan a los venezolanos. No solamente se trata de desalojar a Maduro y al chavismo del poder, sino de iniciar una recuperación que alivie las penurias que están viviendo los venezolanos en la actualidad. Aunque parezca ilógico, las elecciones en Estados Unidos pudieran destrabar ese juego político. ¿Por qué pudieran destrabar ese juego político? Porque partiendo de ese resultado, el oficialismo pudiera asumir una conducta distinta. El oficialismo pudiera decidir suspender las elecciones del 6 de diciembre, abrir una ventana diplomática y política de negociación y posiblemente se pueda construir para el año 2021 una salida al conflicto, a la crisis venezolana. Eso depende mucho, no solamente de lo que ocurre en las elecciones y de lo que decida el oficialismo, sino que depende mucho del aumento de la presión, tanto nacional como internacional, hacia el régimen de Maduro y su socio. La situación en Venezuela es complicada, requiere de una solución urgente. El problema es que, como hemos dicho, en verdades y rumores, en incontable cantidad de ocasiones, no hay salidas mágicas ni automáticas en Venezuela, lamentablemente. Esperemos que la evolución de la campaña electoral en Estados Unidos produzca los cambios que se requieren en ese juego político y podamos destrabar una salida al conflicto venezolano. En el próximo segmento, converso con el diputado Edwin Luzardo, miembro de la Asamblea Nacional, pero además presidente del partido Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma. Ya regresamos. Hoy conversamos con Edwin Luzardo, diputado, integrante de la Asamblea Nacional, miembro de la fracción 16 de julio y además presidente nacional encargado del partido Alianza Bravo Pueblo de Antonio. Gracias, Edwin, por aceptar la invitación a participar en Contrastes. Gracias, Darwin, por esta gran oportunidad, tu programa Contraste. Y bueno, vamos a tratar de aclarar muchas cosas. Lo primero que quiero tocar es el tema de la consulta popular. El pasado 1 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se establece la convocatoria de una consulta popular, que en lo particular yo, Darwin Chávez, no le consigo ningún tipo de sentido. ¿Tiene alguna importancia esa consulta popular en el actual momento de la crisis venezolana? Bueno, fíjate, hay dos elementos allí que manejar. Uno es la utilidad que pueda tener la consulta. Para la apreciación que tenemos nosotros, ninguna.
Primero porque ya eso se manifestó el 16 de julio, consulta que por cierto fue de alguna manera desobedecida, porque yo recuerdo que en el sede de prensa, en esa oportunidad yo decía que más que una consulta era un mandato que se le estaba dando a la dirección política del país. Adicionalmente a eso, podemos decir que esa consulta se hace en un momento muy difícil para nosotros poder lograr una participación importante. Pero lo tercero de eso, que es lo que nosotros argumentamos con mayor fuerza, es que es innecesaria. ¿Qué le vas a preguntar al pueblo que el 90% rechaza este régimen? ¿Qué le vas a preguntar al pueblo que de alguna manera está sufriendo y padeciendo todas las consecuencias de lo que ha sido este desastre? De manera que ya el pueblo además se ha manifestado, el pueblo está en la calle, el pueblo está diciendo lo que es. Lo que queda aquí es que la dirección política del país se oriente realmente en la aspiración de lo que quiere el pueblo. Y el otro elemento que también yo quería dejar plasmado es que es un elemento más distractivo y lejos de ponernos a nosotros en la línea de poder resolver definitivamente el problema de los venezolanos, nos está colocando en un elemento distractivo que no permite que avancemos en otras agendas. Mucha gente me va a preguntar, ¿cuáles son las agendas que ustedes proponen? Bueno, lo primero es que nosotros sigamos trabajando con mucha fuerza con el R2P. Hay mucha tarea que cumplir al respecto. El presidente Guaidó anunció que la solicitud de aplicar el R2P, y de los primeros que salimos fuimos nosotros a respaldarlo. Y él inclusive ha manifestado ese agradecimiento, pero creemos que todos los actores políticos deben ocuparse de eso. Lo otro, lo que debe trabajar todo el cuerpo diplomático designado por el presidente Guaidó, como es la activación del artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso no va a llegar por sí solo, tiene que ser trabajado por todos estos actores. Y por supuesto, nosotros una deuda que tenemos con el país es la aprobación del artículo 187, numeral 11. Eso en ese aspecto, pero también lo otro. Nosotros debemos ahorita en este momento establecer un mecanismo de lograr engancharnos con lo que ha sido la manifestación espontánea del pueblo y también con lo que son las exigencias de los gremios, que en este momento la gran mayoría de los dirigentes de los gremios están diciendo que el problema, por supuesto, son los salarios, la calidad de vida de los trabajadores, pero que para resolver todo eso tenemos que apuntar al cese de la usurpación. Esas son las agendas que quiere la gente, resolver definitivamente el problema, y todos sabemos que nada se va a resolver si no hay el cese de la usurpación. Por eso creemos que es inoportuno, que es ineficiente e ineficaz esa consulta, y por eso nosotros nos hemos opuesto. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de que el pueblo sencillamente la está rechazando. Y fíjate tú que la dinámica no la va a imponer la opinión nuestra, la dinámica la está poniendo la gente que en la calle está rechazando esa convocatoria, y eso debe oírlo, porque parece ser que mantienen una sordera selectiva cuando el pueblo habla. Yo creo que nosotros tenemos que jugar el papel que tenemos que jugar de conducción política, pero en este momento sabemos que nosotros estamos en deuda con el pueblo. Primero, porque no hemos cumplido muchas veces con las cosas que nosotros mismos aprobamos, como es el estatuto de la transición, como son otros mecanismos que hemos aprobado en la Asamblea Nacional, y luego no cumplimos con ellos. Y es hora de que se ponga a tono con las exigencias del mundo y del país la dirección política de Venezuela. Ahora, Edwin, dos preguntas en una. La primera, tú hablas de un mecanismo de distracción. ¿A quién le interesa, dentro de la oposición, generar ese mecanismo de distracción? Y lo segundo, ¿por qué en el acuerdo se introduce en el capítulo, en el punto tercero, la aprobación de la continuidad de la Asamblea Nacional disfrazada como una exhortación a la comunidad internacional? ¿Por qué no se le preguntó eso a la gente? ¿Por qué no se introdujo esa pregunta de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional y del interinato si quieren consultar a la gente? Bueno, fíjate tú, son dos cosas bien interesantes lo que has preguntado. Lo primero, decirte que puede haber intencionalmente un mecanismo de distracción, un mecanismo para desviar lo que puede ser, no digamos por el presidente Guaidó ni por algunos actores, pero puede haber también, no la intención, pero sí involuntariamente prestándose a un mecanismo que va a ser más distractivo de la lucha que nosotros debemos emprender, la lucha que debemos sostener en función de lo que debe ser el cese de la usurpación. Y lo otro, yo te quiero relatar lo siguiente, y eso me permite a mí señalar lo que sucedió en el evento del 5 de enero de este año.
Cuando se aprobó el estatuto, se estableció de que nosotros mantendríamos el itinerato hasta el cese de la usurpación. Eso está establecido en el estatuto y está establecido en el 233 de la Constitución. Eso implica que nosotros tenemos que sostener lo que es la transición, lo que es el itinerato hasta el cese de la usurpación. Fíjate que te lo están diciendo factores que hemos sido muy críticos con el itinerato, que hemos señalado con mucha fuerza algunas políticas, algunas medidas administrativas, que tenemos documentos firmados. Pero eso es una cosa, pero lo otro es lo medular. Hasta que no haya el cese de la usurpación, el itinerato debe mantenerse, porque no es Guaidó, es el 233 de la Constitución. Y por supuesto, al no nosotros aceptar la convocatoria por la usurpación de las elecciones del 6 de diciembre, tiene que tener continuidad la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que ha sido aprobado por más de 14 millones de venezolanos. Y de manera que para nosotros no hay duda en eso, lo que es la continuidad de la Asamblea y la continuidad del itinerato. Lo otro sería un salto al vacío. Nosotros hemos ido, y se lo hemos dicho a Guaidó infinidad de veces, y se lo hemos dicho también a la opinión pública internacional, a los diplomáticos de todos los países, lo hemos dicho en el país por todos los medios. Somos críticos cuando se quiere desviar lo que ha sido la agenda original. Somos críticos cómo se han manejado algunos recursos del país y hemos dejado plasmado en documentos. La fracción tiene todos esos documentos porque lo hemos dejado por escrito. Pero eso no significa que nosotros vamos a dar un salto al vacío, porque debemos entender que nosotros tenemos que sostener lo que es lo legítimo, y lo legítimo en este caso es la Asamblea y el itinerato en la Presidencia de la República. Lo ilegítimo es lo que se va a producir el 6, lo ilegítimo es lo que se produjo en las elecciones convocadas por la Asamblea Constituyente, que no reconocen el mundo ni nosotros. Y eso ya lo han manifestado los diplomáticos en el mundo, y lo han manifestado los países, y lo han manifestado el pueblo venezolano. No vamos a aceptar esos resultados. Y en tal sentido nosotros sostenemos que debe mantenerse lo que es la continuidad de la Asamblea y del itinerato en la Presidencia. Con todo, repito, las observaciones y las críticas que hacemos, porque las mantenemos. Pero cuando nosotros tenemos que luchar por lo medular, por lo fundamental, como es en este caso, nosotros somos firmes en eso. El 5 de enero, que te iba a contar esto, le iba a contar a tu público esto, el 5 de enero se abrió un debate, inclusive en la fracción, y nosotros dijimos, bueno, acojámonos al 202 de la Constitución, que es el voto a conciencia, lo que haga quien quisiera. Y nosotros estábamos discutiendo porque nosotros habíamos afirmado que bajo protesta, por ejemplo, Alianza para el Pueblo iba a votar. Y había unos compañeros, algunos compañeros haciendo las observaciones al respecto, por la directiva de la Asamblea, por unas críticas fundamentadas y con mucha lógica del incumplimiento de muchas cosas, entre eso el Estatuto de la Transición. Pero dijimos, lo medular es sostenerlo, que es lo que me da mayor peso a lo que estoy diciendo con lo que es el itinerato y la Asamblea Nacional. Lo medular es sostener esta lucha que está en dos planos. O eran ellos o era el factor de la oposición, con todos sus defectos. En ese momento yo hice una observación, dije, pero a pesar de que estamos diciendo públicamente que nosotros vamos a votar por la directiva, porque tenemos estas razones que hemos esgrimido, pero yo quiero decirle algo, lo que no podemos dejar plasmado aquí que se está votando para que se mantenga el itinerato. El itinerato tiene que sostenerse hasta el cese de la usurpación. Y esa fue una opinión que dimos el 3 y el 4 de enero de este año, y lo sostenemos. Para nosotros no hay discusión de que este es un régimen ilegítimo, de que todo lo que genere la constituyente y todo este régimen es ilegítimo, y en tal sentido se sostiene a través, que por cierto, otra cosa que quiero aclarar, esto no es solamente una continuidad administrativa, eso debemos dejarlo bien claro, esto es una continuidad constitucional y por supuesto está relacionado con lo administrativo. Pero esto es la continuidad constitucional y por eso señalé que es el 233 de la Constitución lo que se mantiene vigente. O sea que el 5 de enero, partiendo de que el 6 de diciembre se haga el proceso electoral y se elija según el gobierno, el régimen, una nueva Asamblea Nacional. El 5 de enero, esta actual Asamblea va a sesionar, me imagino que de forma virtual, y va a ratificar a Guaidó en el cargo. Es lo que te quiero decir. Yo creo que nosotros ya tenemos un itinerato que suceda lo que sucede el 6 porque ¿cuál es lo que nosotros percibimos que va a suceder el 6 de diciembre? Van a escoger una asamblea
donde va a tener el mismo destino que la constituyente ilegítima. El mismo. Nadie va a obedecer ni internacionalmente ni nacionalmente lo que derive de esa Asamblea Nacional ilegítima, que se declara ese mismo día por un evento ilegítimo, el mismo destino que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, donde no es aceptada ninguna decisión de sus decisiones por la comunidad internacional, pero tampoco por ningún venezolano. Quiero decirte que ese va a ser el destino de esa Asamblea Nacional y se tendrá que mantener vigente esta Asamblea. Ahora, el itinerato, porque nosotros decíamos, y es lo que quiero aclarar, que Guaidó no tiene que estar sujeto a una decisión nueva de la Asamblea. A él se le escogió el año 2019 para ser el interino a través del 233 y eso se proclamó el 23 de enero en un evento nacional, el más grande que ha producido este país, porque fueron todos los pueblos de Venezuela quienes se manifestaron para que fuese el interino, y eso está establecido en el estatuto. Entonces, nosotros creemos que debe mantenerse ese itinerato hasta el cese de la usurpación. Ahora, repito, eso no evita que nosotros sigamos haciendo observaciones. Pongamos los pies sobre la tierra. A partir del 5 de enero, para el régimen que tiene los cuerpos de seguridad, los cuerpos de represión, ustedes desaparecen. ¿Cómo va a funcionar la Asamblea Nacional? Bueno, no van a tener sede, van a ser perseguidos. En la precariedad que surja, nosotros tenemos que buscar ese mecanismo. Puede ser este y continuar avanzando en lo que es este mecanismo. Hay gente que a veces dice, bueno, pero es que ellos manejan los cuerpos de seguridad, los persiguen, hacen lo que quieran. Bueno, pero es que a veces a la gente se le olvida la caracterización de este régimen. ¿Es una dictadura o es que hay dudas? Es que no entienden lo que significa una dictadura. De manera que ante eso nosotros tenemos que luchar. Los partidos inclusive deben defender su legitimidad. Y así las organizaciones sociales y políticas, y los gremios profesionales, y los gremios sindicales, y todo el mundo que ha sido desconocido por este régimen, debe defender su legitimidad. Y nosotros tenemos que defender la legitimidad de la institución, que fue un mandato de 14 millones de venezolanos, de más de 14 millones de venezolanos, como debemos defender la vigencia de la Constitución Nacional, que establece que nosotros, con la facultad que nos dio, dimos entonces el paso y aprobar el 233 de la Constitución, que nombró un itinerato para que asumiera las responsabilidades. Entonces queremos decirles que si nosotros nos mantenemos firmes a través del mecanismo que produzcamos, nosotros tenemos que seguir generando lo que son las políticas y lo que son las leyes y los acuerdos internacionales a través de las condiciones que tenemos como legisladores legítimos. Igual creemos que el itinerato va a seguir ejerciendo su función presidencial, porque ya esto no es un problema solo de venezolanos, no, esto es un problema que ya ha trascendido lo que es América y el mundo, porque la amenaza de este régimen va mucho más allá contra nosotros los venezolanos. Se ha instalado aquí una asociación narcoterrorista que es la que está conspirando contra la democracia en América y el mundo, y eso lo debe entender todos los venezolanos. Debemos seguir resistiendo, ahora que podemos tener muchas dificultades, que se compromete más con lo que es la pandemia, recobrar fuerza y continuar luchando al respecto. Tú lo has dicho, nosotros estamos amenazados todos a partir del 6 o a partir del 5 de enero, pero sin embargo tenemos que buscar los protocolos de seguridad porque la lucha no puede cesar. Debemos continuar, así sea a grandes riesgos, luchando por la libertad de los venezolanos. Ahora, Edwin, te dejo una interrogante para el próximo segmento. El R2P. Hablaste de que Venezuela se ha convertido en un problema regional, ¿ok? Para todo el hemisferio. El presidente Guaidó dio un giro inesperado el 23 de septiembre y solicitó la aplicación del R2P. Conversemos sobre ese tema en el próximo segmento. Ya regresamos. Permítame, camarada Diosdado, anunciar, como así usted me lo indicó, y decirlo con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucha victoria. Ha comenzado el día de hoy Zulia, Hermoso, Zuliana, Zulianos, y ahí está Corpolet. Ha comenzado el día de la estabilidad eléctrica del estado Zulia.
comenzado el día y ya encendió Termozulia para empezar a estabilizar el sistema eléctrico de este estado. Edwin, te dejaba una interrogante al finalizar el segmento anterior, la solicitud del R2P. Yo soy uno de los sorprendidos cuando Guaidó, el 23 de septiembre, solicita a la comunidad internacional la aplicación de la doctrina del R2P de la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano. Y tú lo dijiste muy bien en el segmento anterior. El tema Venezuela se ha convertido en un problema regional que amenaza no solamente a los venezolanos, sino a los colombianos, a los brasileños, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los norteamericanos y a todo el continente, porque Venezuela se está convirtiendo en un centro de operaciones del terrorismo internacional a través de Irán e incluso de Rusia. Ahora, esa solicitud del R2P solamente se hace de boca. ¿Con lo que hizo el presidente Guaidó el 23 de septiembre es suficiente o hay que cumplir otros pasos que no se han cumplido hasta la actualidad? Pero fíjate tú que al comenzar el programa te dije que había que hacer un trabajo con el R2P, un trabajo con el TIAR, un trabajo con todos estos mecanismos que están dentro de lo que es los elementos desde el punto de vista jurídico internacional. Pero fíjate que eso me permite entonces retomar el caso. El R2P fue una propuesta que hizo, por cierto, la inició Antonio hace como 3 años, que yo al principio tuve que decirle, bueno, ¿cómo vamos a operar esto? Y comenzamos a estudiarlo. Y comenzó el proceso de impulsar que se solicitara el R2P en las Naciones Unidas. Y después vamos a hablar de otros elementos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué más oportuno el informe de Bachelet? ¿Qué más oportuno el informe de la ONU para poder entonces nosotros impulsar el R2P? Y si tú ves ahora el cambio de conducta de Argentina y otros países, ves que si hay posibilidades de que podamos lograr la aplicación del R2P para Venezuela, porque es un problema que ya desde el punto de vista humano ya no está afectando solo al pueblo venezolano, está afectado al pueblo colombiano, al pueblo brasileño, al pueblo ecuatoriano, al pueblo chileno. Todos estos países están siendo afectados por la dictadura venezolana. Y entonces cada día cobra más fuerza la posibilidad de que el R2P sea una realidad. Repito, como ejemplo lo que acaba de pasar en Argentina. Un gobierno que no ha reconocido a Guaidó, pero que ya comenzó a señalar como dictadura, reconociendo la violación de todos los derechos humanos de los venezolanos. Y eso es un indicador que mientras se trabaje con solidez, con firmeza, se pueden lograr. Igual, quiero decirte para recordarlo, que a pesar de que se vio como una bandera de la 16 de julio de la fracción, el TIAR, quien lo propone es la directiva de la Asamblea Nacional, quien lo propone es Juan Guaidó, y como se abandonó, la fracción se apropió de ello y luchó hasta que se aprobara. Ahora, eso no llega solo. Eso tiene que ser un trabajo de todos los diplomáticos en todos los países para poder lograr la activación, sobre todo del artículo 8, y es lo que nosotros le estamos exigiendo a los diplomáticos de Venezuela, le estamos exigiendo al presidente Guaidó, a Julio Borges, le estamos diciendo, tenemos que activar todos nosotros, a todo el cuerpo diplomático, a los factores políticos y al mismo parlamento en general, para poder nosotros impulsar, activar el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero tenemos que eso trabajarlo, eso no va a llegar solo, igual que te estoy diciendo ya algunas señales del R2P, pero también hay otra cosa importante, una buena señal para que eso pueda suceder es que nosotros aprobemos internamente el 187 numeral 11, que muchos han querido descalificarlo y banalizarlo, diciendo que cuando estén las condiciones dadas, no. Eso se aprueba, no tiene una aplicación inmediata, pero ya tú autorizas a que el artículo 8 del Tratado Interamericano y el DR2P pueda tener entonces recursos superiores a la intermediación que no dan resultado y no han dado resultado alguno, ni a los diálogos que no dan resultado alguno, sino aplicar ya medidas mucho más contundentes en función de resolver el problema de Venezuela, que no me cansaré de repetir que ya no es un problema de Venezuela, sino que compromete a la libertad de América y del mundo inclusive.
Ajá, pero ¿y por qué no se ha aprobado eso que usted, de lo que estás hablando, del 187? Bueno, la pregunta no puede ser dirigida a nosotros, tenemos que ser dirigírsela a los miembros de las fracciones de ¿Y la por Asamblea. qué, y Nosotros por qué han estamos claros. transcurrido 17 días desde que Guaidó solicitó la aplicación del R2P y yo no he visto que han hecho nada más? Incluso el tema ha ido desapareciendo poco a poco del discurso de un sector del interinato. Bueno, fíjate tú que en este momento eh, cobra fuerza el hecho de la actitud de Argentina. Yo creo que es un llamado de atención. Es la hora de que la dirección política del país dé un vuelco. El país está, por un lado, haciendo protestas, reclamando su derecho, está reclamando los gremios, y resulta que nosotros la responsabilidad que tenemos que asumirla con fuerza. Ahí tenemos el gesto de Argentina, y porque no empezamos nosotros a trabajar en todo el mundo la posibilidad del R2P. Yo quiero decirte, no podemos dejar huérfano ese planteamiento del presidente Guaidó. Debemos nosotros asumirlo con mucha interés, con mucha fuerza, con mucha firmeza, trabajarlo. Y lo vamos a hacer, nosotros por lo menos lo vamos a hacer. Pero igual también estamos convocando para que se asuma con responsabilidad y mucha fuerza lo que es la activación de estos mecanismos que establece el TIAR. Todos estos recursos son importantes, porque solo no podemos, lamentablemente en Venezuela, las armas están de un solo lado. Las armas que puedan garantizar la vigencia de la Constitución, el respeto a la Constitución, no están del lado de la Constitución. Y eso te permite entonces que nosotros podamos aplicar el 187, que es sencillamente solicitar la cooperación internacional para poder nosotros restablecer los mecanismos constitucionales en Venezuela. Es un acto de liberación, no es un acto de invasión. Y hay mecanismos que ya no permiten esas invasiones tradicionales, históricas, no. Hay mecanismos que pueden aplicarse, que pueden definitivamente dar con la libertad de los venezolanos, que es sencillamente resolver el problema de muchos países. Y eso es lo que nosotros tenemos que establecer, un mecanismo de trabajo para crear conciencia al respecto. Pero tenemos que dar las señales claras de eso. No podemos seguir con actores vacilantes, que un día asumen una posición y otro otra, que hay señalamientos de acercamiento con el régimen que tendrán que aclararlo. Nosotros vamos a trabajar desde ya en función de eso, señores. ¿Cuál es la conducta de cada uno de nosotros? Porque eso está siendo evaluado. Aquí está subestimando lo que es la conciencia del venezolano. Y el venezolano está claro, está fijándose en la actuación de cada uno de nosotros, el sacrificio de cada uno de nosotros. Y eso tienen que evaluarlo para el futuro. Aquí no crean que porque están en un momento dado en un estado de confort, algunos sectores del país se van a mantener en él cuando aquí se restablezcan las instituciones y tienen que rendir cuentas, porque no es solamente el régimen el que tiene que rendir cuentas. Aquí tenemos que rendir cuentas todos, ante la ley y ante el pueblo venezolano. Dos preguntas, Edwin. La primera, mencionaste las protestas y creo que coincido contigo. Las protestas van por un lado y la oposición va por otro. ¿Por qué? ¿Por qué la oposición no se ha organizado para darle direccionalidad a esas protestas? Y la segunda tiene que ver con la corrupción en el interinato. Aquí no se rinde cuentas de nada y los escándalos de corrupción se siguen acumulando. Entonces, ¿por qué en el interinato no se rinden cuentas? Y cuando ocurre una denuncia, sencillamente se trata de desacreditar al denunciante o a los denunciantes. Bueno, con nosotros no, nosotros hemos hecho, y te lo voy a decir caso por caso. Nosotros nos opusimos cuando se aprobó lo de los bonos 2020 porque ya se había declarado que no eran legítimos. Y nosotros inclusive no eran legales, y nosotros inclusive nos opusimos al pago de los intereses. Y eso está escrito, está plasmado allí. Pero lo más grave de eso es que empiezan a surgir actores que habían dado garantía de que se iban a pagar. Bueno, esas son cosas que hay que resolver. El caso de Monómero, que comenzó por un mecanismo que no era lo establecido según lo que le establecen las leyes, y nosotros también llamamos la atención y lo dejamos plasmado con un documento y lo planteamos, y está eso reza en los documentos de la Asamblea Nacional. En esto del chantaje contra las empresas con relación a los activos, también abrimos ya, dijimos que tenemos que abrir una investigación al respecto. Nosotros hemos sido muy sólidos, muy duros con lo que relación a estos mecanismos de administración. No estamos sentenciando, lo hemos dicho infinidad de veces. Queremos transparencia en la investigación, pero que se abran las investigaciones y los responsables del caso. Porque lo que no podemos nosotros es una lucha de corrupción de ambos bandos. No, la corrupción tiene que estar de un solo bando, pero no de ambos bandos. La corrupción de este lado con la de aquel.
La de este lado, la nuestra, tiene que ser aclarada, tiene que ser presentadas cuentas claras. La de aquellos sabemos ya lo que está sucediendo, sabemos que nosotros tenemos que abordar y establecer los mecanismos para poder sancionar lo que ha sido esa administración que ha acabado con todo un país que tenía toda la prosperidad y que tenía todo el futuro del mundo. Bueno, pero tampoco nosotros podemos justificar que lo que sea aquí es un contrapunteo de corruptos de este lado y de este. Debemos nosotros aclararlo de este lado, presentarlo como tenemos que presentarlo, como una opción de futuro, donde tenemos que cambiar muchísimas cosas, entre eso lo administrativo. Pero también tenemos que cambiar la cultura y la forma de hacer política. Tenemos que cambiar la cultura y la forma de abordar la responsabilidad social. Nosotros fuimos muy irresponsables en muchos años y debemos nosotros entonces establecer un mecanismo, lo que yo he dicho, como una pedagogía tanto social como política para poder construir el futuro, pero también administrativa. Aquí no puede seguirse justificando lo que es el acto de viveza de los corruptos como si fuera un acto de viveza. No, aquí debe ser sancionado, porque lo que no resiste más ni este país ni el mundo son que unos corruptos sustituyan a otros porque den mayores libertades. No, debemos nosotros establecer lo que es la transparencia y la claridad de todo lo que ha sido la administración, por lo menos con los recursos que le ha tocado al itinerato. Y en eso estamos nosotros absolutamente claros, y por eso decimos que estamos apoyando al presidente Guaidó. Fíjense ustedes que nosotros no vacilamos con el R2P. Fuimos los primeros, y sé que hay muchos de ellos manifestándolo, lo que con mucha consistencia asumimos y dijimos que había que apoyar con fuerza al presidente Guaidó en esa propuesta, y que no era el momento de protagonizar. Aquí no es que salga Antonio a decir ahora que yo lo dije hace 3 años, aquí es que Luzardo dijo que 887, que la fracción 16 de julio dijo que había que establecer esos mecanismos del TIAR. No, aquí lo que se trata es de que logremos que esos mecanismos nos sirvan para lo fundamental y lo que quiere el pueblo, que es su libertad. Un pueblo con hambre, un pueblo sometido a que no pueda ni siquiera protestar, un pueblo que no tiene luz, un pueblo que no tiene ni petróleo cuando era su mayor recurso, un pueblo que ha perdido toda la capacidad de producción porque las invasiones y otros mecanismos de la dictadura han acabado con ella. Lo que quiere es la solución para poder activar todo esto y poder mejorar las condiciones de vida de nosotros, pero que también nosotros seamos garantía de lo que fuimos por muchos años en la historia del mundo, garantía de libertad y exportadores de libertades. Nos quedan 2 minutos, Edwin, del programa. ¿Por qué la oposición no acompañó o no está acompañando las protestas en las calles? Bueno, hay algunas presencias. Lo que yo creo que no es un problema de irse a tomar una foto, de ir a protagonizar una protesta. Ese no es el mecanismo. El mecanismo es que establezcamos estrategias en función de poder respaldar, de poder enganchar esta protesta con el objetivo fundamental, que es el cese de la usurpación. Esa debe ser la tarea de nosotros, activar los mecanismos, poder enganchar estas protestas sociales, que todas terminan en el mismo discurso. Y tú ves los discursos de los maestros el lunes y todos terminaron en lo mismo. Queremos que mejorar las condiciones de vida, pero sabemos que no podemos tener mejores condiciones de vida si no hay el cese de la usurpación. No hay posibilidad de resolver el problema de los salarios, no hay posibilidad de resolver ningún problema de los servicios públicos en Venezuela, no hay problema de resolver el problema de la pobreza, no hay manera de resolver el problema de la libertad de los venezolanos sin el cese de la usurpación. Y esa es la conciencia que está adquiriendo con mucha fuerza el pueblo venezolano, y nos toca a nosotros asumirlo. No es el momento de estar protagonizando las protestas espontáneas ni la de los gremios, es el momento de nosotros orientar, de nosotros articular mecanismos de estrategia y políticas que permitan poder este conglomerado de acciones a sumarlo y orientarlos en una dirección que no es otro que el cese de la usurpación. Pero mientras nosotros estemos cada uno sacando la cuenta de nosotros, cada uno sacando cuál es la posibilidad burocrática de cada uno de nosotros y no montándonos en lo medular, en lo fundamental, que son estos que estamos proponiendo, yo creo que podamos nosotros poder recuperar lo que no tenemos en este momento. El pueblo de Venezuela está muy descreído y tiene razones para ello, y por eso es que nosotros creemos que llegó el momento en dar señales reales, señales claras, para poder de nuevo nosotros tener la confianza de la gente y poder orientarlo. Pero tenemos que dar ejemplos, no basta el discurso, necesitamos dar ejemplos para poder nosotros
de nuevo articular a todo el pueblo como sucedió el 23 de enero del 2019, que fue un evento extraordinario y que estaba todo el pueblo clarísimo con lo que era la convocatoria del 233 constitucional y que fue apoyado por esa inmensa mayoría, no tan solo de nosotros, sino que activó a 60 países que nos respaldaron definitivamente en esta lucha. Bueno, Edwin, gracias por haber aceptado la invitación. Desafortunadamente, gracias, Darwin. Se nos agotó. Y a todos los que nos escucharon. Y gracias. Por supuesto, vamos a estar en contacto porque la situación en Venezuela es muy cambiante. A ustedes, gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.